Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el mundo del espectáculo y las noticias de nuestros famosos favoritos. Hoy tenemos un vídeo que Rense va a dar mucho de copyright hablar. Y es que como ya habrán podido leer en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no de cualquier cosa, no se crean. Tenemos una noticia bomba, una noticia inesperada que estallará literalmente el 4 de agosto de 2025. Han oído bien. Nos vamos un poquito al futuro, pero la espera valdrá la pena, se los aseguro. Antes de que empecemos con toda la carnita de esta noticia jugosísima, quiero pedirles, como siempre, que si les gusta el contenido de nuestro canal, si disfrutan de estar al tanto de lo que pasa con sus celebridades predilectas, por favor, denle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, familiares, con todo el mundo que ame a Can y a Mehmet, y por supuesto suscríbanse al canal. Nos ayudan a seguir creciendo y a traerles muchísimas noticias como esta. Ya saben, la campanita activada para no perderse nada. Bien, ahora dejando atrás las formalidades, vamos directo al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos son Sinu superíndice 3 Nimo de Pasiu superíndice 3N, de talento, de cómica en pantalla que traspasa la televisión superíndice 3N y llega hasta nuestros corazones. Su romance en la exitosísima serie Erkenci Quay, o Jaro Madrugador como la conocemos en Spau más menos y Latinoamu Copyright Rica, conquistó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Copyright en no suspiru superíndice 3 con las miradas de Candy Beat y Sanemain. Copyright tiene no deseo superíndice 3 que su amor fuera real. Y aunque al principio todo parecía indicar que esa magia se limitaba al set de grabación superíndice 3N, los rumores, las fotos, las escapadas secretas, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que entre Can y Mehmet había algo que una simple amistad. Pero como suele pasar en estos casos, la presión superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas, las diferentes direcciones que tomaron sus carreras terminaron por enfriar la relación superíndice 3N. Una relación superíndice 3N que, recordemos, nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Dejaron abierta la puerta a la interpretación superíndice 3N, alimentando las fantasías de sus fans, pero manteniendo siempre un halo de misterio. Después Copyright de Erkenci Quay, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman conquistó superíndice 3 Italia, convirtió Copyright 2 en un autocopyright ticoudolo de masas y protagonizando series de grano con diéresis Copyright sito como Viola come il mare. Mehmet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 brillando en Turquía, con proyectos que la consolidaron como una de las actrices queridas y respetadas de su país. Incluso contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente, ese matrimonio llegó superíndice 3 a su fin no hace mucho. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba que les prometo. Porque después Copyright de aún más menos os de silencio, de vidas separadas, de proyectos individuales, parece que el destino, o mejor dicho, una fuerza mayor, a punto de volver a unir a Can Yaman y Mehmet Özdemir. Y no, se trata de una simple coincidencia en un evento o de un saludo casual en la calle. Estamos hablando de algo mucho grande, mucho importante. El 4 de agosto de 2025, Can Yaman y Mehmet Özdemir lanzaron una nueva serie juntos. Lo han escuchado bien. Después Copyright de aún más menos os de peticiones, de súplicas por parte de sus fans, los productores de una importante plataforma de streaming han logrado lo que parecía imposible, reunir a Can y a Mehmet en un nuevo proyecto que promete ser el evento televisivo de la aún más menos o. Pero, ¿de Copyright trataron esta serie? Copyright papeles interpretaron Can y Mehmet? ¿Abro la misma cómica que vimos en Erkenci Quay? Todas estas preguntas y muchas las responderemos a continuación superíndice 3N. La serie, que aún no tiene título oficial, será una comedia romántica ambientada en la cosmopolita Estambul. Can interpretaron a un arquitecto exitoso, pero con un corazón superíndice 3N roto, que se ha cerrado al amor después Copyright de una dolorosa decepción superíndice 3N. Mehmet por su parte dará vida a una joven y talentosa diseu más menos adora de interiores, llena de energía y optimismo, que cree firmemente en el poder del amor verdadero.
Sus caminos se cruzarán cuando ambos sean contratados para trabajar en la remodelación superíndice 3N de un antiguo hotel boutique, un lugar lleno de encanto y de historias por contar. Al principio, la relación superíndice 3N entre Kan y Demet será tensa y conflictiva. Sus personalidades chocan, sus ideas son opuestas y ambos tienen una visión superíndice 3N muy diferente de la vida. Pero a medida que avanzan en el proyecto, empiezan a conocerse mejor, a descubrir sus puntos en común y a admirar las cualidades del otro. La chispa, por supuesto, no tardará en encenderse. La atracción superíndice 3N entre Kan y Demet será innegable, pero ambos se resistirán a dejarse llevar por sus sentimientos. Kan por miedo a volver a sufrir y Demet porque tiene sus propios fantasmas del pasado que superar. La serie explorará temas como el amor, la amistad, la superación superíndice 3N personal y la importancia de seguir los sueños más menos os. También copyright N abre momentos de humor, de diversión superíndice 3N y de situaciones inesperadas que mantendrán N al espectador enganchado desde el primer capítulo. Pero sin duda el mayor atractivo de la serie será la química entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Los productores son conscientes de la expectación superíndice 3N que genera su reencuentro y han hecho todo lo posible para crear una historia que explote al máximo su talento y su complicidad. De hecho, se rumorea que Kan y Demet han participado activamente en la creación superíndice 3N de sus personajes, aportando ideas y sugerencias para hacerlos autocopyrighticos y cercanos al público. También copyright N se dice que ambos N muy ilusionados con este proyecto y que N deseando volver a trabajar juntos. Pero copyright significa este reencuentro para Kan y Demet a nivel personal. ¿Será esta serie el inicio de una nueva etapa en su relación superíndice 3N? ¿O simplemente se trata de un proyecto profesional que les permite volver a conectar con sus fans? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sabemos es que el 4 de agosto de 2025 será un dúo superíndice 3 rico para los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir. Un dúo en el que volveremos a verlos juntos en pantalla, compartiendo miradas, sonrisas y, esperemos, mucho amor. Así que marquen sus calendarios, preparen las palomitas y sintonicen su plataforma de streaming favorita, porque el 4 de agosto de 2025, Kan Yaman y Demet Özdemir N de vuelta. Y esta vez prometen hacerlo por todo lo alto. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, la gran noticia es que Kan Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una nueva serie juntos, una comedia romántica que se estrenará el 4 de agosto de 2025. La serie promete ser un con diéresis copyright sito rotundo gracias a la química innegable entre Kan y Demet, a una historia original y divertida, y a la expectación superíndice 3N que ha generado su reencuentro. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado al traerles esta noticia bomba. Queremos agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3N por Kan Yaman y Demet Özdemir. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros por ver a Kan y a Demet juntos de nuevo? ¿Copyright tipo de historia les gustaría ver entre ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con nosotros. Y por último pero no menos importante queremos recordarles que si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más noticias y vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Pero es copyright rense que aún hay mundes. No se vayan, que la cosa se pone aún mundes interesante. Porque, claro, ya les contamos lo básico, la premisa de la serie, los roles que interpretaron Kan y Demet, pero ahora vamos a adentrarnos en los detalles, en esas más menosas cosas que hacen que una serie pase de ser buena a ser imperdible. Para empezar, vamos a hablar del nombre. Ya les dije que aún no hay título oficial, pero se barajan varias opciones, y la que se suena en los pasillos de la productora es Estambul Secreto. Estambul Secreto. Un título que evoca misterio, romance y sobre todo, la magia de esa ciudad que será un personaje en la historia.
Imaginen esas escenas con el bus superíndice 3 esforo de fondo, esos atardeceres dorados que iluminaron las miradas de Khan y de Met. Ay, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pero no solo el título promete. El guión, a cargo de un equipo de escritores de renombre en Turquía, es tu cuidado al máximo detalle. Se han inspirado en clásicos de la comedia romántica, pero también copyright han introducido elementos modernos y actuales que conectan con el público joven. Prepu rense para diálogos chispeantes, situaciones hilarantes y momentos de pura emoción superíndice 3N. Y hablando de emoción superíndice 3N, la banda sonora de la serie también copyright será un punto fuerte. Se ha contratado a un famoso compositor turco para crear una melodía principal que capture la esencia de la historia. Además, la banda sonora incluirá canciones populares turcas y algunos temas internacionales que encajaron a la perfección superíndice 3N con las escenas románticas. Pero, copyright ¿se podemos contarles sobre los personajes? Bueno, Khan interpretaron a Aras, un arquitecto brillante pero atormentado por su pasado. Hace aún más menos vivió superíndice 3 una historia de amor intensa con una mujer que lo dejó superíndice 3 plantado el día de su boda. Desde entonces, Aras se ha cerrado al amor y se dedica por completo a su trabajo. Es un hombre serio, reservado y con una coraza que parece impenetrable. Pero en el fondo esconde un corazón superíndice 3N sensible y una necesidad desesperada de volver a amar. Demet por su parte dará vida a Elif, una Odiseu más menos adora de interiores alegre, optimista y con una energía contagiosa. Elif ha pasado por muchas dificultades en su vida, pero siempre ha mantenido una actitud positiva y una fe inquebrantable en el amor. Es una mujer independiente, trabajadora y con un gran talento para crear espacios hermosos y acogedores. Pero, detrás de su sonrisa radiante esconde un secreto que la atormenta y le impide entregarse por completo a una relación superíndice 3N. Cuando Aras y Elif se conocen, la química entre ellos es evidente desde el primer momento. Sin embargo, ambos se resisten a dejarse llevar por sus sentimientos. Aras por miedo a volver a sufrir, y Elif, porque sabe que su secreto podrá arruinar cualquier posibilidad de futuro juntos. Pero a medida que trabajan juntos en la remodelación superíndice 3N del Hotel Boutique, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen mucho en común de lo que pensaban. Ambos son apasionados por su trabajo, comparten un sentido del humor similar y tienen una visión superíndice 3N de la vida que se complementa. Poco a poco, la coraza de Aras empieza a resquebrajarse y el corazón superíndice 3N de Elif comienza a abrirse. La atracción superíndice 3N entre ellos se vuelve innegable y la tensión superíndice 3N aumenta a medida que se acercan S y S. Pero por supuesto, no todo será fácil. En su camino hacia el amor, Aras y Elif tendrán que enfrentarse a obstáculos, superar sus miedos y confrontar sus fantasmas del pasado. También copyright tendrán que lidiar con la competencia profesional, los malentendidos y las intrigas que surgirán a su alrededor. Pero no se preocupen, que también copyright habrá mucho romance. Prepu rense para escenas de besos apasionados, momentos de complicidad y declaraciones de amor que les harán suspirar. Y por supuesto, no faltarán los momentos CU superíndice 3 micos, las situaciones divertidas y los enredos que mantendrán al espectador entretenido de principio a fin. Y hablando de entretenimiento, la serie contará con un elenco de actores secundarios de lujo. Habrá personajes entrao más menos hables, como la dueu más menos a del Hotel Boutique, una mujer mayor sabia y encantadora que se convertirá en la confidente de Aras y Elif. También copyright habrá personajes malvados, como la ex novia de Aras, que hará todo lo posible para sabotear su relación superíndice 3N con Elif. Y por supuesto, no faltarán los amigos y familiares de los protagonistas, que aportarán su toque de humor y drama a la historia. Pero volvamos a Khan y Demet. Porque sabemos que ustedes ansiosos por saber sobre su reencuentro. Bueno, les puedo decir que ambos muy emocionados con este proyecto y que poniendo todo su empeño en hacerlo realidad. Se dice que Khan especialmente motivado por la oportunidad de trabajar de nuevo con Demet. Durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Quay, ambos desarrollaron una gran amistad y una química muy especial. A pesar de que sus caminos se separaron después copyright de la serie, siempre han mantenido el contacto y han expresado su deseo de volver a trabajar juntos.
Demet por su parte también copyright N estuvo muy ilusionada con este reencuentro. Después copyright S de su divorcio, la actriz ha decidido centrarse en su carrera y en proyectos que le permitan crecer como profesional. La oportunidad de trabajar con Khan en una nueva serie es un reto que le entusiasma y que le da la energía necesaria para seguir adelante. Pero, ¿será esta serie el inicio de una nueva etapa en su relación superíndice 3N? ¿Volveremos a verlos juntos como pareja? Ay, esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y sinceramente no tengo la respuesta. Pero lo que sí puedo decirles es que la química entre Khan y Demet sigue intacta. Durante las primeras lecturas de guión y los ensayos, se han mostrado muy superíndice 3 cómplices y divertidos. Se nota que se tienen mucho cariño y respeto, y que disfrutan trabajando juntos. Si esa química se traduciru en algo muy ese, solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto podemos disfrutar de su talento y de su complicidad en la pantalla. Y, quién sabe, quizá la magia de Estambul haga el resto. Asu que ya lo saben, fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. El 4 de agosto de 2025 marquen sus calendarios porque Estambul secreto, o como finalmente se llame, llegaru para robarles el corazón superíndice 3N. Prepu, rense para reír, llorar, suspirar y enamorarse con esta nueva serie que promete ser el evento televisivo de la o más menos o, y no se olviden de sintonizar nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades. Porque en este espacio les traeremos toda la información superíndice 3N, los avances exclusivos y los secretos mejor guardados de esta producción superíndice 3N que ya estamos contando los dos para ver. No se lo pierdan. Y ahora, para hacer esto aún más interactivo, quiero que dejen sus teorías y predicciones abajo en los comentarios. Copyright creen que pasará entre Aras y Elif? ¿Le será el secreto que esconde Elif? ¿Lograr Aras superar su pasado? Los leo a todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más noticias y vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima, y que la magia de Khan y Demet los acompañe. Adiós superíndice 3S.